3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este viajecito nos vamos a la ciudad de Sur Corea. Vamos a Corea, vamos a estar unos días ahí, ya les voy a ir mostrando. De ahí vamos a pasarnos a la ciudad de Singapur. Vamos a estar otros días, les voy mostrando de ahí. Por eso es bien importante, esténse conectados, porque esta salidita va a estar de película. Les aseguro que se les va a antojar irse de paseo conmigo. Bueno, comenzamos el viaje con nuestra primer comida coreana. ¿Qué les parece? Bueno, se acabó lo que me dieron de comer. Un arrocito con un... Mira, ve el tamaño del plato. Yo creo que así es como comen ellas, ¿verdad? Un piringuito de comida con una sopita y una sodita, mira. Te voy a mostrar el tamaño del vasito. Apenas para darle un traguito, pero bueno. Vamos imponiéndonos a las cantidades de comida de acá de Corea. Todavía nos quedan 10 horas de camino. Acabamos de comer. Así es de que pues a seguir viendo la tele. Y 14 horas después. Bueno, pues aquí agarramos el tren del aeropuerto. Este tren nos va a llevar hasta el centro de la ciudad de Seúl. Así es de que eso parece que nos va a tomar unos 40 minutos, 45 minutos. Vamos a ver. Viene solito. Bueno, pues finalmente aquí es nuestro hotel. Llegamos al hotel. Fueron casi 16 horas. 16 horas después de haber salido de casa, llegamos a Corea. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Yo creo que vamos a dejar las maletas, a descansar un ratito y hasta a buscar algo de comer aquí porque venimos hambrientos. Baila. Voy a mostrar algo padre de aquí, de este baño. Mira, aquí es donde está el toilet, fíjate. Con permisito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se abre automáticamente. Mira la medida el size del sink. Parece de juguete. Les voy a mostrar un poquito de lo que es en la ciudad de Seúl. Esto es de la vista desde el hotel donde nos estamos quedando. Y esta es la catedral de Myeongdong. Para que se ubiquen, ya les muestro del otro lado, para que miren cómo se mira del otro lado, ¿va? Hay una cosita que les quiero comentar. Aquí, encima de los edificios, no sé si alcance a ver, en varios de los edificios tienen sus jardincitos. O sea, se me hace como que algo muy padre, ¿no? Porque he mirado varios edificios que tienen su jardincito en la parte de arriba. Bueno, tenemos que cruzar la calle. Allá en esta dirección es donde vamos a encontrar el bus que nos va a llevar a todo lo que es alrededor de aquí de Seúl. Pero tenemos que cruzar ese parquecito. Así es que vámonos. Mira, para que no se haga aquí tráfico de peatones, tenemos el carril de ida y tenemos el carril de venida. Es para cuando hay un montón de gente, no choque uno entre los dos. ¡Ay! Se nos va el camión. Este es el que nos tenemos que subir. Pero bueno. Parece que aquí va a haber un evento coreano. Ir a ver pachanga y no nos invitaron. Pero bueno. Mira. Comida mexicana.
La Cuchara Mexican. Pero bueno, hay un punto que les quiero nombrar. Aquí en Corea hay mucho turismo, pero mucho turismo asiático. O sea que no se ven como pues, de otros países más que de Asia. Algo raro, ¿no? Ahí está, mira. Aquí compras tu candadito y lo puedes colgar aquí en esta fence. Mira nomás. Está llena. Y no es de uno ni de 12, son montones. Y esto va todo alrededor. Y esto es en las afueras de la torre de Seúl. Mira. Mira, y parece que también la moda no es solamente los candaditos, pero las cubiertas, mira, las cubiertas de teléfonos también se miran, ¿eh? Ya viejitas de todo el tiempo que han estado aquí. Pero bueno, mira, es que aquí voy a colgar la mía. Bueno, vamos a probar al mini Yokul y a la horchata. Pues un mini Yokul y una horchata, que más que horchata sabe a agua de pinole. Al que conoce el pinole, a eso sabe. Las figuritas que podemos encontrar en la torre de Seúl. Bueno, se acabó el recorrido a la torre de Seúl. Vamos a nuestro siguiente punto. Algo bien interesante. Seoul Design Center. Este nos acaba de dejar, pero bueno, la historia sigue. Esta parte de aquí atrásito es el Design Center de aquí de Seúl, pero a donde vamos nosotros es exactamente acá, mira, les muestro, exactamente aquí, que es el Buramo. No sé exactamente lo que tiene esto, pero se ve chistoso. Ay, mira, de este tamaño está. O sea que esto es un carrito. Casi le podemos llamar un carrito paletero. Escoges ahí lo que quieres ordenar, pagas y parece que de ahí se levanta y te da tu bebida. Vaya, algo curiosito aquí en Seúl, ¿no? Eso se llama el Duramo. Se llegó la hora de comer y vamos a buscar algo. Bueno, un centro comercial abajo de la calle. Llegamos al Swami. Bueno, no es un Swami, ¿verdad? Es algo parecido, pero en la banqueta de la calle. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, me la ando estrenando porque hay un solezazo tremendo y andamos aquí en la calle. Andamos de compras. Pero bueno, esto es a un ladito de lo que es el Design Center de aquí de Seúl. Un lugarcito que no teníamos en los planes y salió como que se ven cosas interesantes. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, ya encontré algo. Es algo muy necesario que no necesitaba, pero me gustó y estaba barato. Así es de que... Uy, me andan pisando. Mira,
No me imaginé que iba a terminar en un tianguis coreano, pero hay varias cositas aquí interesantes y baratas, ¿eh? Así es de que seguimos viendo, a ver qué encontramos. Esto es el río de día. Se lo voy a mostrar de noche a ver qué tal se mira, pero a mí se me hace que va a ser bien padre. 빛나는 순간 우리 멈추지 않아 우리의 별은 더 밝게 빛나 자신감으로 가득 찬 우리만 세상에 외쳐 더 높이 날아 Sudah hampir sampai. Sayangnya kau memilih untuk usai. Harus ku apakan semua rencana indah yang telah kita ukir berdua. Kini ku harus terima kau hidup dengannya. 그래 너무 아쉬워 내가 미웠으면 나를 빨리 떠나가지 그랬어. Los carritos de los que le estaba hablando se me hacen como muy chistosos en la forma de que los tienen hechos. 위쪽으로 가시면 1395년에 세워진 유서 Pues vamos a comer. Bueno, ahora sí parece que ya está listo. Que no andamos comiendo antes de que estuviera listo. Uvas a $25 al paquetito. Sí. ¿Cómo ven? Esto es el centro de Myeongdong, aquí en Seúl. Un montón de gente y ya se da cuenta que son, puedo decir fácilmente decenas de calles así igualitas, llenas de cosas, de productos de belleza. Productos de belleza hay por donde quiera y por montones. Mira, si nos ponemos a contarlos, pero bueno, aquí ya saben que aquí en Corea cuidan mucho el cutis, las mujeres. Nos echamos una nieve, mira, si se ven antojosas. Vamos a pedirnos una nieve de fresa con pétalos verdes. 지금은 느려져 거울이 깨진 것 같아요. 날 잊지만 날 잊어버릴까봐 왜
떠날까봐 두려워 내 곁에 있었으면 좋겠어 말했지만 Y así es como quedó. ¿Qué les parece? Elotes, pulpo. Y vaya que aquí para la comida callejera se ponen un 10. Mira. ¿Qué te parece? Nieve. Vaya. Y toda esta calle, mira. A la mitad de la calle pura comida callejera. Digo, y así se le llama, ¿no? Y así los hace los rollitos. 말했지만 그 멈춘 시간 그 순간에 영원히 멈춘다면 얼마나 좋을까 보고 싶은 널 그리워 그때 네가 떠나는 장면 머릿속에서 반복 너의 웃음 너의 목소리 잊으려고 이어진 우리의 포 그때 우리의 모습 지금은 느려져 거울이 깨진 것 같아요 어느 좋을까 보고 싶어 나 그리워 그때 네가 떠나는 장면 머릿속에서 반복 너의 웃음 너의 목소리 잊으려고 이어진 우리의 포 그때 우리의 모습 지금은 느려져 거울이 깨진 것 같아요 Camarones. Esta es la estación de policía de Myeongdong. Y el carro listo para irnos a la emergencia. También se toma. 돈가스 맛있겠다. Papitas, pulpos. Las fritangas coreanas, ¿qué les parece la idea? Estos son huevos cocidos. Una frutita. 나도 고추 먹을래? 먹어. Bueno, ¿qué tal un vasito de aquí de Starbucks? Vaya. 빛나는 순간 우리 멈추지 않아 우리의 별은 더 밝게 빛나 자신감으로 가득 찬 우리 날 Mira, como que es muy usual de que en la parte de abajo es pues negocio de cualquier cosa, ¿no? Pero ya la parte de arriba son restaurantes.
Y es lo que me he fijado en casi todos los edificios. La parte de arriba son restaurantes y la parte de abajo pues es negocio. Como que no es muy común tener los restaurantes así como pues sí, no, al nivel de la calle. Les voy a dar una vista más cercana a donde está el hotel donde estamos quedando. Ahí está, Solaria. Exactamente ahí es donde estamos, que es media cuadra de aquí. Y en puro frente está todo este desastre o todo lo divertido de Myeongdong, de la marquetita. A ver si encontramos una sodita. Yo quiero una coquita. Mira, ¿qué tal una cervecita? No, pero no siento. Ah, ya la encontré. Una coquita. Ahí con permisito. A ver si me da chancita de agarrar una sodita. Ay, yo quiero. ¿De cuál es? Ah, mejor de esas. Vamos a agarrar una de botella. Ok. Ah, vaya. Mira esto que es. También se antoja de repente y ahorita la pruebo, pero lo que traigo ganas es de una coca. Ahí estaba medio estorbando, ¿verdad? Pero bueno, ya pasaron. Baila, esta es. Ay, ¿qué tal unas galletitas? Dulces no, pero eso sí, vamos a otro lado a ver qué encontramos. Bueno, unas Oreos de cinnamon bun. Área. Ahí está la entrada, pues vamos. Esto es la belleza coreana, que todavía no abren y está ya la gente esperando desesperada. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero sí parece que eso es muy común aquí, muy popular, los lugares de belleza. Ok, pues vámonos. Nos toca. Bueno, pues también nosotros le vamos a entrar a esta tienda de Alleyang a ver qué cosas tan buenas venden para el cuidado de la cara. Hay que buscarnos unas mascaritas o algo, ¿no? Unas buenas cremitas. 빛나는 순간 우리 멈추지 않아 우리의 별은 더 밝게 빛나 자신감으로 가득 찬 우리만 세상에 외쳐 더 높이 날아 Vamos a echar una bailadita, ok. Por si se anima a echar una bailadita, ahí nomás hay que arrimarnos y baila. Y como lo dije, ¿verdad? Y baila.
No más porque soy un poquito chismoso, ¿verdad? Voy a ver qué es exactamente lo que quiere decir esto. Y esto me lo va a decir este letrerito. A ver si se alcanza a leer. Bueno, no sé si se alcanza a leer muy bien, pero Sling Belt and Others. Nada dice, pero bueno. Aquí de este parquecito vamos a ir a un área para este lado, aquí atrásito, que es una villa, o cómo se le llama, un pueblito muy tradicional coreano. Me contaron por ahí que está muy padre. Vamos a ver, ya les voy mostrando. Ahora que se quiere rentar un traje tradicional coreano, este es el lugar. No creo que lo vayamos a hacer nosotros, pero bueno, por si se le antoja, aquí este es el lugar perfecto para eso. Buen lugar para tomarme una fotito aquí. 햇살이 비추는 하루 너와 나 둘이서 웃음 짓는 네 얼굴 내 Si 마음이 quieren ver 꽃이 como ella, pues hay que rentar un trajecito de estos. 네가 좋아서 그래 수줍은 고백할래 네 눈빛에 반짝여 알아줘 내 진심을 나의 마음 받아줘 내게 달려가고파 달콤한 사랑을 너와 나 함께해 나고만 이 순간 영원히 간직할래 모두 다 잊을게 너만 있으면 돼 끝없는 길 앞에서도 희망은 내 안에 있어 조금씩 더 가까워지는 꿈 나를 기다리고 있어 작은 바람 불어와도 내 마음은 흔들리지 않아 언젠가는 이 길 끝에 밝은 빛이 비출 거야 이 길 끝에 무엇이 있을까 두려움 속에도 난 포기하지 않아 난 알아 더 나아갈 거야 하루하루 더 강해져 작은 바람에도 흔들리지 않아 내일은 더 맞을 거야 매일매일 더 가까워 빛은 나를 이끌어 우린 함께 할 거야 하루하루 한들은 우리 맘속 깊이 세종대왕의 꿈이 여기 피어있지 그 옛날부터 이어온 소중한 글 이제 우리 모두 함께 걸어갈게 하늘과 땅 그리고 사람 사이 한글로 연결된 우리는 한마음 우리가 자라나는 이 글자는 우리의 미래를 밝히는 등불이야 한글 한글 우리의 자랑 세계를 밝혀 우린 한마음 우리의 역사 우리의 꿈 한글로 피어나는 아름다운 운명 한글 한글 빛나는 그날 우리 모두 함께 축하할 시간 영원히 이어질 소중한 글 한글의 날 우린 하나로 뭉쳐 모든 말 모든 생각 담을 수 있는 우리의 한글 너무나도 소중한 이제는 온 세상에 전할 때 한글의 힘 모두가 느낄 수 있게 우리의 Bueno, 목소리 voy a ver qué es aquí abajito de la calle. 한글로 이어진 우리 민족의 길 그 속에서 피어나는 우리의 빛 한글은 영원히 살아 숨쉴 거야 한글 한글 우리의 자랑 세계를 밝혀 우린 한마음 우리의 역사 우리의 꿈 한글로 피어나는 아름다운 운명 한글 한글 빛나는 그날 Pues bueno, vamos a echarnos un McDonald's coreano. A ver qué tal está, como que ya se hizo, ¿cómo se dice? Costumbre, si lo podemos decir así. De a cualquier lugar que vamos a probar el McDonald's.
Aunque todos saben casi igual, pero bueno. 모두 함께 축하할 시간 영원히 이어질 소중한 글 한글의 날 우리 하나 Pues llegamos a comer aquí a Mexicanos y la cosa está así, son por 2 Big Mac, un combo y una hamburguesa, fueron 13,500 won, así es de que hagan la cuenta, fueron más o menos como $10.50. Creo que es la misma cosa que en Los Ángeles, pero bueno, comentarios sin chiste, pero lo tenía que decir. Sí, mira, aquí te lo sirven en un vaso de plástico duro que parece que no es desechable. Y mira, le ponen como una coronita de papel. Ahora vamos a ver qué tal sabe. Vamos a probarlo. 세종대왕의 마음 그 깊은 사랑 우리 모두의 자랑 우리 모두의 꿈 한글로 피어나는 그날의 빛 Mira, sombritas en muchas esquinas. Eso me gusta. 우리 모두 함께 기뻐해 이 순간 Si te gusta fumar, hay que entrar en estos cuartitos que son aptos para los fumadores. Fuera de ahí, prohibido fumar en la calle. Vaya, que sea lo que sea, esta esquina está padre. Me gustó. Mira, aquí los niños divirtiéndose a gusto. Starbucks. Digo, el Din Tai Fung, ándale. Pues vamos a la especial, mira, de 89,000 a 17,000. Eso está bueno, vamos aprovechando. Yo quiero una jericayita. Ay, no manches. Bueno, pues preparamos el desayuno porque es día de irnos de pachanga. Hoy es nuestro último día aquí en Corea. De aquí salimos para Singapur y eso va a ser en un ratito más. Por lo pronto vamos a aprovechar el desayunito. Y esta es la Catedral de Myeongdong. Ya se van a llevar los señores a pasear, qué padre. Esto es la Virgen María. Aquí el nombre que le tienen es Ave María del Gratia Pena. Y esto es esta es una iglesia católica que se llama Myeongdong. Esta es la parte de atrás de la iglesia. Esto es un hotel sin ventanas. Vaya. Bueno, vamos a ver el anuncio de Love en Corea.